Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y hoy vamos a hablar de mis libros y cuadernos. En primer lugar, quiero aclarar que en este video no busco hablar mal ni ofender a ninguna de las editoriales. En realidad solamente voy a contar mi experiencia con los libros que me pidieron en el colegio, cuáles me ayudaron más, cuáles no tanto, pero en la mayoría de casos encontré un significativo cambio que me ayudó a poder estudiar. Cuando entré a primer grado nos pidieron los libros de Santillana, en especial mis cursos principales como Comunicación, Matemática y Ciencias eran de Santillana. Ese año la empresa decidió imprimir sus libros en letras celestes. El contraste entre el blanco y el celeste es casi mínimo, entonces para mí es mucho más difícil poder ver. Lo que mi mamá hacía era resaltar con un 5-pen cada una de las páginas de mi libro para que yo pudiera responder en el colegio y también hacer las tareas en mi casa. En el libro de comunicación, en la parte de atrás, venían los cuentos y las historias que iniciaban cada una de las unidades y que nosotros íbamos leyendo, pero eso también venía con letras celestes. Entonces mi mamá tenía que resaltarlo con el 5-pen negro y iba haciendo cada uno de los cuentos conforme yo iba avanzando el año escolar. Pero ella decidió que era una mejor idea hacer esto. Ella copió todo lo que decía en las historias, las hizo en computadora, las tipió en Word y luego se puso a hacer uno a uno los dibujos que venían en cada cuento para que yo tuviera un libro prácticamente igual al de mis compañeros. Y esto era súper delgadito porque vienen solo 9 cuentos que eran los que venían en la parte de atrás de la unidad. Y lo hizo con letras negras y con un tamaño grande para que yo pudiera leer. Y bueno, lo mandó a anillar junto con mi papá y yo llevaba este libro siempre al colegio para que cada vez que me tocara leer o empezar con una nueva historia, yo pudiera estar al corriente y seguir el curso con mis compañeros. E incluso una anécdota que tengo con este libro y con estos cuentos es que mi mamá, cuando todavía no había decidido hacer el librito que les acabo de mostrar, ella me resaltaba los cuentos en el libro, pero solamente había resaltado el primer cuento. Entonces, cuando llegó el momento de llegar al segundo cuento, la profesora, la Miss Norma, de quien hablé en el video sobre cómo eligieron mi colegio, y lo voy a poner aquí abajo, si no lo han visto, ella nos pidió que ya era hora del segundo cuento. Entonces, el mío no estaba resaltado y yo no lo podía leer. Ella lo que hizo fue tratar de resaltar las letras, pero el trabajo con tantos niños y el tiempo no le daba para poder hacer eso, para que yo pudiera hacer el trabajo. Entonces me pedía que leyera el primer cuento mientras tanto, y sí escuchaba mientras mis compañeros iban leyendo, iban practicando con los otros cuentos, yo más o menos escuchaba el cuento. Pero yo leía el cuento anterior, el primer cuento, y lo leí tantas veces, recuerdo, hasta que tuve este libro que por fin me ayudó, que el cuento hasta la fecha lo sé de memoria porque fue algo que me quedó grabado y que me aprendí de memoria totalmente. En segundo grado, el colegio volvió a decidir usar los libros de Santillana y en esta oportunidad Santillana cambió significativamente y los libros vinieron con las letras totalmente oscuras y muy bien impresas, y a mí me sirvió un montón porque no tuve ningún problema con los libros ese año, y a partir de entonces cada vez que me pidieron un libro Santillana no volví a tener ningún problema. Pero en tercer grado el colegio decidió cambiar de los libros Santillana a los libros Norma, y los libros Norma tenían un problema. Venían con el papel que era papel cuché o tipo revista, y en ese papel mi lápiz se veía más claro de lo normal, y aparte tenía, sobre todo la parte de las historias o de los ejercicios, recuerdo bastante mi libro de comunicación, que las historias venían con un color muy oscuro de fondo y las letras negras. Entonces, a pesar de que las letras eran negras, el color oscuro hacía que el contraste para mí no sea útil y yo no podía leer bien lo que ahí estaba escrito. Y lo que mi mamá hizo ese año fue nuevamente tener que tipear todo lo que decía en el libro y lo pegaba encima de las hojas con cinta adhesiva para que yo pudiera responder y realizar todas mis tareas en clase. Recuerdo que mi libro de comunicación era, digamos, así de gordo y al final de año terminó como que así porque
mi mamá durante todo el año tuvo que tipear una a una de las hojas y tenía que estar pendiente de que yo estuviera avanzando y de si había terminado con todos los ejercicios que ella me había hecho, porque yo iba avanzando y conforme avanzaba, ella también iba avanzando en tipearme el libro, porque realmente era un trabajo bastante duro y bastante fuerte y difícil. Y también recuerdo que ese año nos pidieron para matemática, no usamos Norma, pero sí usamos otra editorial que se llama Corefo. Y con ese editorial también tuve algunos problemas porque mis lápices no se veían muy bien por el papel. Y ese libro era de matemática, entonces era un poco más complicado poder leer lo que yo estaba escribiendo. Y ahí fue que empecé a usar los lápices 3B y 6B, lo que es un lápiz mucho más fuerte y que ayudan bastante, sobre todo en este tipo de papel. Y de esos lápices hablo en el video de mi cartuchera escolar, que también lo voy a dejar aquí abajo por si no lo han visto. En cuarto grado me volvieron a pedir libros de la editorial Norma, y esta vez los libros vinieron en una impresión mucho mejor y más favorable para mí. A partir de ese año, además, ya conté con mi lupa, que de ella también hablo en un video. Y la primera lupa que usé era una pequeña y redonda que me ayudaba bastante porque ampliaba las letras, y a pesar de que el libro sí tenía un fondo algo oscuro y letras negras, con esa lupa yo podía leer mejor y realmente no me molestó. A partir de ese año con Norma tampoco tuve ningún problema. En secundaria, los libros de matemática volvieron a cambiar y esta vez nos pidieron libros Bruño y Coveñas. Estos libros tenían un problema para mí muy grande, ya que los exponentes y de repente algunos números que venían dentro de los gráficos en geometría o en trigonometría eran muy pequeños y a veces con la lupa incluso me dificultaba poder verlos. Y además traían un fondo color más o menos oscuro que también no me ayudaban mucho al momento de poder leer los ejercicios. Sin embargo, nunca lo sentí como un obstáculo muy grande, pero a pesar de eso sí era difícil sobre todo ver lo que eran los exponentes o los números dentro de los gráficos, como ya mencioné. Además, en química y en física usábamos libros que ahorita no recuerdo la editorial, pero me parece que eran los mismos de la editorial de matemática. Y el problema ahí era que también eran temas nuevos que yo no conocía, tenías que usar tal vez la tabla periódica o diferentes cosas que no eran fáciles de usar o no era muy fácil de leer, y para mí eso era complicado y un poco difícil. En realidad tuve el apoyo de mis padres, de mis maestros e incluso de las editoriales, porque yo no sé qué sucedía, yo no sufrí tanto con el tema de los libros, porque sí, tal vez algunos años fueron difíciles, pero al año siguiente las editoriales me ayudaban bastante, mejoraban sus libros y me beneficiaban, en vez de perjudicarme, me beneficiaban bastante. Y nunca fue al revés, ¿no? Nunca fue en perjuicio mío, siempre fue un beneficio y siempre los libros resultaban ser mejores al año siguiente, y yo, en ese sentido tuve bastante tranquilidad. En realidad espero que las editoriales no hayan cambiado esa forma de imprimir sus libros, porque yo ya terminé el colegio, pero estoy segura de que hay muchos niños que ahorita están en clases y que aún así necesitan tener un libro que ellos puedan leer y que ellos puedan ver sin ningún problema. Muchas veces el problema de los niños al momento de aprender no es que no sepan o que no comprendan lo que la profesora les está diciendo, sino no leen el libro que tienen enfrente o tienen alguna dificultad con el material que están utilizando. Entonces, el hecho de que las editoriales puedan seguir haciendo libros que ayuden a los escolares, sobre todo en los primeros años, porque de verdad es muy necesario. Para mí fue muy complicado en mis primeros años tal vez tener libros que no me ayudaban mucho, pero tuve felizmente la suerte de que pude solucionarlo con mi lupa o con la ayuda de que mi mamá tipeara todo mi libro, pero no todas las mamás tienen ese tiempo para poder hacerlo. Entonces, si la editorial te da un libro bueno y favorable, yo creo que todos los niños pueden llegar a aprender de una manera mucho más fácil, sobre todo si tienen problemas visuales como el mío. Y para hablar de mis cuadernos, a todas las niñas les encanta elegir su cuaderno que sea del personaje que más les gusta o del artista que siguen en ese momento.
y buscan o les encanta ir a comprar sus cuadernos para ver cuál es el diseño, su diseño favorito y de cuál desean. Otras niñas, como mi hermana, prefieren que la hoja sea totalmente blanca para que puedan escribir y se vea su cuaderno muy limpio y muy lindo. Y eso me pasaba bastante con mi hermana, que a Camila le encantaba usar una marca de cuadernos que tenían las hojas totalmente blancas y bueno, las líneas súper claritas, y ese era el problema en mi caso, que yo no podía leer, o sea, no podía ver las líneas de los cuadernos, y usarlos era para mí difícil porque escribía todo totalmente chueco, y si tenía que hacer un mapa o un cuadro no podía hacer las líneas derechas porque no veía las líneas. Y lo que yo hacía o lo que yo tenía que hacer era siempre buscar un cuaderno que sea útil para mí y no fijarme tanto en el dibujo o el diseño. Ya si encontraba alguno con diseño y que yo pudiera ver y que me gustaba, definitivamente era el primero que elegía, pero normalmente me tenía que fijar más en la línea del cuaderno y no tanto en el diseño que tenga. Con mi mamá íbamos a los supermercados o a las librerías y buscábamos en las filas de cuadernos, teníamos que buscar los cuadernos que estuvieran abiertos para que yo pudiera ver, y si estaban forrados tenía que abrirlos un poquito porque realmente era necesario. Yo tenía que estar segura de que yo podía leer o podría escribir en ese cuaderno, porque no me gustaba escribir chueco, y muchas veces, a pesar de que yo sí veía las líneas, a veces por la rapidez o algo, igual aún así tenía que escribir algo chueco. Aquí está la marca College, pero es bastante claro. A ver, este de acá es Loro. Aquí hay otro loro. Sí, está bien, ¿no? Sí, está bien. Lo único malo del oro es que tiene las hojas bien delgaditas. Mira. Sí, Muy tenue. Está muy tenue. Y esto ha sido todo por hoy. Denle like al video, suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Jimena Kuzman y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!